Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día podemos sacar un par de puntos, ¿no?, importantes que creo que nos deben interesar. Uno, el Señor vio cómo estaba llegando gente a escucharlo. Él tenía muy claro, y nos lo dice en muchos evangelios, Él tenía muy claro cuál era la intención o cuál era la misión que Dios Padre le había encomendado. El día de ayer, ¿qué les dijo a las personas en el evangelio del día de ayer? Les dijo: no puedo quedarme con ustedes porque tengo que ir a hablar, a dar la buena nueva a más ciudades. Y ahora eso se puso a hacer. Le dijo a Simón Pedro, le dijo: necesito que hagas alejes un poco de la orilla de la barca. Se puso a predicar. Vamos a ver, uno, la actitud del Señor. Él sabía a qué había sido enviado y lo estaba haciendo. Dos, se lo dijo a Simón y Simón fue obediente y lo llevó. Imagínate, tú llegas cansado de trabajar y alguien te empieza a molestar: mira, necesito que me hagas un favor. ¿Cuántas veces nosotros, por el mismo cansancio, tal vez no sea porque seamos malas personas, simplemente por nuestro cansancio, no hacemos ese favor? Simón Pedro sí lo hizo. ¿Y qué ocurrió? Dice la palabra que cuando Jesús terminó de dar el mensaje, le dijo a Simón Pedro: mira, vamos un poco más adentro y echas ahí las redes. Vamos a dar todo el contexto. Según el Evangelio, ellos ya estaban lavando las redes, quiere decir que ya había terminado su jornada. Y recordemos, Simón Pedro era pescador de profesión y Jesús era el hijo de un carpintero. ¿Entienden? Imagínate que alguien que no conoce de tu campo te diga: vamos a hacer eso. Viene Simón y le dice: oye, finalizamos la jornada y no pescamos nada. Pero, porque tú me lo dices, lo haré. Otra señal de obediencia de Pedro hacia Jesús. Ojo, y en ese momento todavía no había sido llamado, no era discípulo todavía. Entonces, ¿qué ocurrió? Nuevamente fue obediente a lo que Jesús le dijo. Y dice la palabra que llegaron, tiraron las redes y eran tantos los peces que el límite de la red no daba abasto y faltaba muy poco para que se rompiese. Luego de eso dice la palabra que llamó a sus otros amigos y les dijo, que era Santiago y Juan, que trajeran la barca porque eran infinidad de peces. Y vienen y llenaron las dos barcas, que poco faltó para que se hundieran. O sea, veámoslo así. Jesús le pidió a Pedro un favor, Pedro se lo hizo. Luego le dijo: vamos allá, y le volvió a hacer caso. Dos señales de obediencia de parte de Pedro hacia Jesús.
Y eso es lo que el Señor muchas veces nos pide, que pongamos atención y obedezcamos. ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos privado de ese milagro? ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos privado de un regalo que Dios quiere darnos? Pero nosotros no somos obedientes. Pero nosotros pretendemos tener la razón. Pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestro tiempo, a nuestra manera. Y Pedro nos muestra el camino correcto. Obediencia a lo que Jesús le había dado. ¿Y qué ocurrió? Aquí nos muestra cómo es fiel. ¿Cómo es fiel? ¿Por qué? Porque el Señor nos promete que nos va a dar el 100 por 1. Imagínate que no habían pescado nada y lo único que hizo fue obedecer lo que Jesús le dijo. Cualquiera hubiera pensado, no, si yo soy el experto, si yo soy el que sé, si yo soy el que conozco, si este es mi trabajo. Pero él fue obediente. Y pues obviamente dice la palabra que le dio el resultado. Y luego, ¿qué ocurrió? Quedaron ellos atemorizados. Imagínate que llegue una persona extraña y te diga cómo hacer tu trabajo. Entonces, ¿qué viene y dice Jesús? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y cuál fue la actitud de estos 3 hombres? Santiago, Juan y Simón Pedro. Dice la palabra, llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor nos ha dado ese llamado, esa encomienda, esa misión? Pero nosotros no queremos dejar todo, porque nosotros no queremos dejar el mundo, no queremos dejar la doble vida, no queremos dejar aquel pecado que sabemos que nos está separando de Dios, porque pretendemos que el Señor se acople a nuestro antojo, porque parecería que nosotros le estamos haciendo un favor al Señor. Pero se nos olvida algo. Los caminos del Señor seguramente pueden parecer así, pero vas a llegar al final del camino correcto. Pero nosotros trazamos planes así y no siempre esos planes llevan al final que nosotros andamos queriendo. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver, 1, cuando Él nos hace una invitación o una petición. 2, a ser obedientes como lo fue Simón Pedro. 3, a estar preparados porque Él está dispuesto a darnos el 100 por 1. Él quiere hacerlo, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. Y como hemos dicho, si nosotros no ponemos lo muy poco que es necesario, Él no podrá hacer lo mucho que tiene pensado hacer. Y para terminar, cuando recibamos ese llamado del Señor, si no lo hemos recibido, dejémoslo todo. Y dejar todo no es venir a hacer y pensar que vamos a ser irresponsables con todo lo que hemos hecho, no. Es dejar todas esas cosas que nos están separando de nuestro Señor. Es que no haya nada más importante en nuestra vida que el Señor, porque el Señor nos ha dicho que si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupará de las nuestras. Y como vemos en el Evangelio de hoy, Él no es tacaño, Él da al 100 por 1. Ese es el pago que tú y yo podemos recibir si realmente somos obedientes a su mandato. Gloria